Señor les bendiga grandemente en este día domingo. Gracias al Señor por estar acá. Bueno, nosotros venimos recién llegando del sur, así que estamos viendo nuevamente el sol. Hoy día está muy hermoso comparado, ¿no es cierto?, al día allá, porque hay que andar muy abrigado en el sur porque es muy, muy helado. Así que damos gracias al Señor por estar acá con ustedes en la clase de escuela dominical. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, sobre los viajes misioneros de Pablo. Vamos a orar primeramente para dar gracias al Señor por este momento. Y voy a abrir. Bien. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa de oración para aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Y además también para poder poner por obra esta palabra que tú nos entregas cada día, Señor, que hace tan bien a nuestra alma, Señor. Y también que tú permitas que podamos compartir esta palabra con aquellos que no te conocen, Señor, para que también puedan llegar a tu presencia, mi Dios. Bendice a mis hermanos, bendice esta clase, Señor, y que tu Espíritu Santo sea, Señor, mostrando, obrando en cada vida, Señor, y sea el Espíritu Santo el que sea enseñando todas las cosas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando sobre los viajes misioneros de Pablo, ¿ya? Ya pasamos el primer viaje misionero, ahora vamos al segundo viaje que hemos estado viendo con los hermanos. Ya estuvieron hablando sobre el segundo viaje misionero. Bien, y bueno, dentro del segundo viaje misionero que ustedes pudieron ver, no está en la pantalla, pero no importa, pero yo se los voy a nombrar. En el segundo viaje misionero, ¿verdad? Pablo, junto con Sila, ¿ya? Porque tenemos que entender que en el segundo viaje misionero, Pablo, antes del segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé, hubo una discusión ya con respecto a Juan Marcos, que Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería. Eso ya los hermanos lo han dicho varias veces, así que no vamos a repetir lo mismo. Bien. Bernabé, ¿no es cierto?, quiere llevar a Juan Marcos y les acompaña en el segundo viaje. Y Pablo se opone y Bernabé y Juan Marcos parten a Chipre y Pablo y Silas viajan, ¿no es cierto?, juntos a su segundo viaje, confirmando a las iglesias que habían estado y también siguen extendiendo este evangelio a otras ciudades, ¿ya?, para otros lugares donde ellos van. Y es así, ¿verdad?, donde, según lo que se vio en las clases anteriores, pasaron de Antioquía de Siria, que es el lugar de donde parte los viajes misioneros de Pablo, y de donde partió el primer viaje y este segundo viaje, y de ahí pasan a Listra, ¿no es cierto?, donde Timoteo se une al equipo, ¿ya? En Listra se une Timoteo al equipo del viaje misionero de Pablo, es circuncidado por Pablo, ¿ya? Después de ahí pasan a Troas, el Espíritu Santo les impide predicar en Turquía y en Bitinia. Pablo tiene la visión del macedonio, eso también lo vimos, y Lucas también se une ahora al equipo de Pablo, ¿ya? En Hechos 16, del 6 al 10. Ya ahí Lucas empieza a hablar como en primera persona, plural, ¿ya? Ahí empieza él a incluirse dentro de la narración, porque todos sabemos que Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿ya? De ahí de Troas, bueno, de ahí de Troas sigue su viaje llegando a Filipo, ¿ya? Bueno, esta cosa se me corrió acá. Pasan a Filipo. Ahí hay tres relatos emocionantes de conversión: una mujer de negocio, una joven endemoniada y el carcelero, que se convierte él y su familia,
¿verdad? Ese evento evangelístico más potente y campaña evangelística que encuentro yo que aparece en la Biblia. Cuando Pablo ora al Señor y alaban al Señor y se rompen las cadenas, todo. ¿Por qué? Porque está el poder de Dios. Y cuando obra el poder de Dios, rompe todo, quiebra todo, esquema todo, ¿ya? Y viene el arrepentimiento, y viene salvación, viene sanidad, viene milagros, viene todo. No es necesario de un programa, porque el poder del Espíritu Santo es que lo hace todo. Aquí Pablo, sin instrumentos, sin nada, alaba al Señor, ora, no sé si cantaba bien o no, no sé, pero cantaba al Señor y vino el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y las cadenas fueron sueltas, se convirtieron los que estaban presos, ahí dice el carcelero, ¿no es cierto?, se convirtió, y también él y su familia. Después de ahí va Pablo, ¿no es cierto?, va a Tesalónica, y es lo que vamos a ver hoy día, cuando Pablo pasa a Tesalónica. En Tesalónica está 3 semanas, ¿ya? En casa de Jasón. ¿Ya? Los judíos que no creen en el Evangelio se oponen una vez más. Bien, entonces vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 17. Del versículo 1 vamos a leer. Bien, del 1 vamos a empezar a leer. Dice la palabra del Señor. Voy a poner más acá esto para que no se... Ahí sí. Dice la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bien, entonces Pablo, cuando llegó a esta ciudad, a Tesalónica, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegó a Tesalónica, lo primero que hizo fue, ¿a dónde se dirigió? A la sinagoga, ¿ya? Él tenía por costumbre primeramente de ir a las sinagogas, ¿ya? Y ahí él exponía la palabra, porque ahí en la sinagoga se exponía la palabra, ¿ya? Y ahí él dice acá, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿ya? Discutió con ellos. Este discutir no se refiere a discutir, a ponerse a pelear y que aquí ya, no, no es eso, ¿ya? Este discutir es que dialogar, ¿ya? No siempre discutir es pelear, por si acaso. Discutir también es dialogar, es poner los puntos de vista sobre un tema. Y aquí Pablo, ¿no es cierto?, le pone el punto de vista sobre el Mesías, sobre el ungido, ¿ya? Y discute con ellos al respecto del Mesías. ¿Por qué? Porque llega a este lugar y discute con ellos porque ellos conocen con respecto a la Escritura. Ahora, él habla del Antiguo Testamento. Y los judíos conocen el Antiguo Testamento, conocen la palabra, ¿ya? Es como nosotros de repente, cuando usted va a predicar la palabra y le predica a un católico, le es más fácil que predicarle a un ateo, ¿no es cierto? Es más fácil predicarle a un católico que a un ateo. Antes para nosotros era una lucha predicarle a un católico, era como nuestra, y ahora a mi parecer, siempre digo yo, a mi parecer, es como más fácil, porque ahora el mundo es difícil encontrar personas que creen en Dios. Antes yo decía, es más fácil ganar a un inconverso que a un católico, porque el católico tiene sus costumbres, dice, sí, sí, yo creo, y de ahí usted no lo saca, de sus vírgenes y de todo el tema católico, ¿ya? De sus costumbres. En cambio, una persona de afuera que dice que cree en Dios, pero no es católico, no es nada, es más fácil porque viene más sanito en cuanto a que no tiene otras cosas, ¿no es cierto? Otras costumbres, otras creencias. Porque a veces al católico cuesta sacarle sus creencias, sobre todo cuando llegan al Evangelio, si es verdad. Hay muchos católicos que llegan al Evangelio y les cuesta poder desprenderse de sus santitos, de todas sus cosas.
Bueno, aquí Pablo, ¿no es cierto?, llega primeramente a los judíos porque conocen la Escritura y comparte con ellos la Escritura. Además de eso, que en las sinagogas también habían personas que eran simpatizantes del judaísmo y también iban a la sinagoga, los que eran los que se hacían parte del judaísmo. ¿Ya? Bien, entonces aquí dice, como acostumbrado fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Él me va a decir la palabra que se me olvidó? Ya, sí, sí. No, los rollos, claro. Y no hablaban de capítulos ni de versículos. ¿Cómo se llamaban los que se hacían simpatizantes judíos? Pero los que se hacían judíos, ya, que guardan los prosélitos. Esa es la palabra que se me olvidó, prosélitos. Gracias, hermano Jorge. Se me había olvidado la palabra. Bien, claro, tenían la escritura y allá no hablaban de, ¿cómo dice en Isaías 53? No, ellos usaban rollo y decían, traigan el Antiguo Testamento, ¿no? Y no así como nosotros que tenemos la escritura hasta por todos lados, hasta en el teléfono lo tiene ahí Jorge, ¿ya? Entonces, la escritura ahora está en todas partes, ellos no, estaban los rollos y se discutía, se conversaba al respecto, bueno, y aquí, ¿no es cierto?, Pablo le expone claramente, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿ya? Él le daba a entender que el Jesús, ¿no es cierto?, de la escritura, el que habla la escritura, el Cristo, porque ellos creían en el Mesías, pero ellos creían más en el Mesías, les decían el hijo de David, ¿ya? Como rey. El rey, ¿no es cierto?, que iba a venir a salvarnos de la esclavitud, que iba a venir a salvarnos del imperio romano, aquel rey, ¿no es cierto?, que quizás ellos creían que era un reino terrenal, no un reino celestial. Pero Pablo le muestra a Jesús, el, el Mesías sufriente, ¿ya? El Mesías sufriente, como un tipo así de José, ¿ya? Porque José era un tipo de Jesús y José sufrió mucho. Ustedes saben la vida de José, del hijo, ¿no es cierto?, del hijo menor de la tribu. Bien, José, entonces él mostraba a este Cristo que vino, que padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice el Cristo que padeció, que murió, quiere decir padecer significa morir, y resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este que yo le estoy hablando y que habla la Escritura es el Cristo, ¿ya? Este Cristo sufriente que vino en esta parte, ¿vino a qué? Vino a morir por los pecados de la humanidad. Y no solo a morir, también a resucitar para que juntamente con Él nosotros resucitemos a vida eterna. Porque si Cristo muere y no hay resurrección, en vano, como dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? O sea, si no hay resurrección, no hay vida eterna. Entonces, él les habla sobre esta palabra y le habla sobre el Cristo sufriente, porque el Cristo que ellos creen, ¿cuál es el otro Cristo que ellos creen? A ver, Jorge, ¿cuál es el otro Cristo que ellos creen como hijo de David, como... Claro, cuando venga por segunda vez, ¿verdad? En la segunda venida, cuando venga a pelear, ¿no es cierto?, después de los 7 años de gran tribulación, viene, ¿no es cierto?, el Mesías con su ejército a derrotar, ¿no es cierto?, al anticristo. ¿Ya? Al anticristo. Y eso es el Mesías que ellos entienden, creen. En ese Mesías que viene como rey a rescatarnos. Y todavía lo creen así. No voy a entrar en el conflicto que hay ahora, pero
es el Mesías que ellos esperan y por eso que no rechazaron a Jesucristo. Porque cuando lo vieron que entró en un pollino, entró, ¿no es cierto?, a Jerusalén, ellos pensaban que iba a ir el Mesías en un caballo a guerrear ahí, a luchar, a liberarlos del imperio romano. Entonces ellos siempre han tenido esa visión, ¿ya?, de ese Mesías, no el Mesías sufriente que primeramente tenía que venir a rescatarnos del pecado. ¿Ya? Bien, y es por eso que, ¿qué es lo que hacía él? Él hacía tres cosas, ¿verdad? Y esto, hermano, esta parte de acá en Tesalónica, porque aquí Pablo está en Tesalónica, aquí nos muestra las responsabilidades de los líderes. La responsabilidad de los líderes en Tesalónica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué hace Pablo acá en Tesalónica? ¿Qué hacía? Según lo que estuvimos leyendo, discutir. ¿Ya? Discutir es dialogar, es entregar la palabra como corresponde, ¿ya? Enseñar la palabra. Esto de discutir es dialogar, ¿verdad? También declarar. Dice aquí que ellos declaraban, dice 3 días discutió con ellos, discutir, declarar la palabra del Señor, ¿ya? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Entonces, exponer la palabra del Señor. ¿Y cuál es la mejor manera de exponer la palabra del Señor cuando usted habla de Cristo? Usted primero habla de Cristo, declara, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. ¿Y cuál es la tercera parte? La evidencia. ¿Ah? Los hechos, ¿no es cierto? Pablo no solamente predicaba con la palabra, no solamente hablaba de la palabra, sino que también con su vida él exponía, ¿no es cierto? Daba evidencia de la palabra de Dios, cómo transformó y cambió su vida, ¿ya? Entonces, lo importante también es discutir, es dialogar, es también declarar la palabra del Señor y también es exponer. Y la mejor exposición es con nuestra vida. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, una vida transformada. Hermano Jorge. O sea, el hecho del Espíritu Santo con nosotros es la prueba innegable de la resurrección, porque para que el Espíritu Santo esté, tuvo que haber resucitado, haber ascendido y haberlo enviado. Ya, sí, eso es importante. Es parte del tema del Espíritu Santo, ¿ya? Es tema del Espíritu Santo. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo antes de ascender al cielo dijo que dejaría otro consolador, el Paracleto, ¿no es cierto?, que era el Espíritu Santo. Pero eso fue cuando él, ¿verdad?, estuvo 40 días con los discípulos y después, ¿no es cierto?, de estar 40 días, él y los discípulos decían, ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel? Entonces ellos todavía estaban esperando un Mesías que viniera a salvarlo del imperio romano. Y no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones de cuando el Señor venga a rescatar al pueblo de Israel. Entonces, ahí el Señor ascendió a los cielos y después de 10 días vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y fueron llenos y ahí se derramó el Espíritu Santo. Y ahí dicen la mayoría, y yo me incluyo, que de ahí nace la iglesia del Señor. Con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nace la iglesia y ahí viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Sin Espíritu Santo no podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Bien, sigamos. En Tesalónica, ¿qué pasa acá? Vemos cómo después en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila.
y de los griegos piadosos gran número. O sea, parte de los judíos creyeron y un gran número de griegos y mujeres, ¿no es cierto? Y mujeres nobles creyeron a la palabra del Señor. Bien, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, ¿qué pasó acá? Los judíos que no creyeron, ¿celosos de qué? La palabra no debería ser celoso, debería ser envidiosos. Envidiosos porque Pablo al predicar el evangelio trajo más gente. Hubo más personas que se convirtieron, gente que hizo caso a la palabra, y ellos quizás siempre estaban hablando de la escritura y no traían tanta gente como había traído Pablo. Entonces estaban celosos. Bien, y aquí, ¿verdad? Está Pablo predicando en Tesalónica, una ciudad griega de la provincia de Macedonia, que estaba Filipos también ahí en Macedonia, y Berea también estaba en Macedonia. Eran 3 ciudades de Macedonia, de una provincia de Macedonia, y la capital era Tesalónica. Ahora, ahí habían hombres ociosos, dice, porque estaba el mercado y ahí se paraban los hombres ociosos y estaban ahí. ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo en Tesalónica, según lo que leímos? 3 semanas, porque eran 3 sábados, ¿cierto? 3 semanas. Bien, estuvo 3 semanas ahí. Y en 3 semanas él tuvo que formar la iglesia. ¿Ya? En 3 semanas. Figúrense qué significa que en 3 semanas formar la iglesia. ¿Y se quita? Ahí tengo. Eso, gracias. Mismo que vengo del sur, parece que me cambio de temperatura, algo hizo. 3 días de reposo. Disculpen. 3 días de reposo. 3 días de reposo. Entonces, en 3 semanas tuvo que formar la iglesia de Tesalónica. Y había ociosos que estaban en el mercado, ahí pasando. Mire, fíjense que la carta a los tesalonicenses fue escrita a través de Corinto. ¿Ya? Lo que tenemos que entender nosotros es que todas estas ciudades que Pablo visitaba y que fundaba iglesia, él después ponía personas que iban ahí custodiando, enseñando la iglesia, y por eso que están las epístolas de Pablo. Él escribía a las iglesias que él iba fundando, le escribía después cartas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque habían algunos que hacían desorden, porque habían algunas instrucciones que darle, porque le llegaban a ellos comentarios a Pablo, fíjate que el hermano Enrique, no sé, pues hizo cualquier cosa y llegaba al oído del pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia le escribía a la iglesia, pero también la pasadita era también para el hermano Enrique, que se estaba portando mal en la iglesia. Entonces venía toda esta enseñanza. Y Tesalónica la formó Pablo en 3 semanas, y dejando un líder ahí, y en 3 semanas es difícil poder a una iglesia dejarla tan al día en cuanto a la doctrina. Y es por eso que los tesalonicenses decían, ¿y qué pasará? Cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, ¿y qué pasará, decían los tesalonicenses, con aquellos que mueren si viene el Señor? Porque si viene Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Porque dice que el Señor va a venir y va a venir por los que están vivos. No, y ahí Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses diciéndole qué pasan con los que duermen. ¿Ya? Que primeramente, ¿no es cierto?, se levantarán los que duermen y juntamente con nosotros seremos tomados en las nubes. Y es por eso que Pablo tiene que entregar esta enseñanza de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no tenían claridad. ¿Por qué? Porque solamente habían estado 3 semanas Pablo ahí. Y ahí, cuando estaba en Corinto, Pablo les escribe a los tesalonicenses más o menos en el año 50-51 después de Cristo. Dicen que es una de las primeras cartas que Pablo escribe a la iglesia.
Y también hay otro tema que salió ahí, que dice que habían algunos ociosos y que tomó a esos ociosos, que no tenían nada que hacer. ¿Qué mejor que esos ociosos? ¿Qué hacen los ociosos? Revuelven el gallinero, por decirlo así en el buen chileno. Y aquí nosotros hemos visto varios ociosos que andan revolviendo el gallinero de repente en la ciudad, en el país, en todos lados. Nos faltan que anda buscando un pretexto para no trabajar, para no estudiar. Tirémoslo en huelga para que... Oye, yo he escuchado a los jóvenes, mañana, ¿sabes qué? No tengo ganas de mañana de clase. ¿Por qué no preparamos algo para mañana para que hagamos alguna revuelta, algo para que no tengamos clase? ¿Ya? Entonces, habían ociosos que los judíos aprovecharon a estos ociosos para hacer algo. Bien, estos ociosos también llegaron a la iglesia. También llegaron. ¿Y qué hacían estos ociosos? Bueno, hacían, ¿para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? Va a venir el Señor. ¿Para qué vamos? Total, los hermanos son tan buenos, los hermanos nos ayudan, le pedimos a los hermanos y los hermanos nos dan. Y vivimos lo que los hermanos nos dan. Entonces, ¿qué dice Pablo? Le dice Pablo a la iglesia, tengan cuidado con aquellos ociosos, no que no trabajan. Eso es importante. Que no quieren trabajar, porque hay personas que pueden que no trabajen porque no están desempleados, están cesantes, buscan trabajo y no lo han podido encontrar, que es distinto a una persona que no quiere trabajar porque quiere, ¿no es cierto?, que la iglesia lo sostenga. ¿Ya? Y habían hermanos ociosos, y estos ociosos eran, quizás muchos de ellos que estaban ahí, se fueron a la iglesia y dijeron, aquí está la nuestra. Aquí está la de nosotros. Quedémonos en la iglesia y vamos a tener de todo. Bien, entonces estos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Ya? Asaltaron la casa de Jasón. No es que dijeron, permiso, vamos a entrar a tu casa. No. Entraron nomás. ¿Ya? Como sea. Entonces, bien, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Entonces ahí lo están acusando, ¿verdad? A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, ¿de qué se le acusa? Que alborotaron, que trastornaron, ¿ya? Alborotar, causar, ¿qué es lo que es alborotar? Causar movimiento, desorden o agitación. Trastornar, quitar la calma, causar turbación. ¿Ya? De eso lo acusaron. Y qué otra cosa importante, que era para que las autoridades, ¿no es cierto?, pudieran tomar más conciencia, decían, estos que trastornan el mundo, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Ahí le dan a la autoridad para que la autoridad haga algo. O sea, oye, dicen que hay otro rey, cuando el único rey que en ese entonces se reconocía era el César. Entonces, y este es Jesús. ¿Ya? Y de eso lo acusaban. Entonces, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué hicieron entonces? Los soltaron a ellos. Después, inmediatamente, en el 10 dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ¿qué hizo Pablo después de todo lo que pasó? ¿Se fue para la casa? No. Lo llevaron a Berea, ¿no es cierto? A 80 kilómetros de Tesalónica hasta Berea. Y no iba en bus por si acaso. No iba en Uber. ¿Ya? No iba en taxi ni nada. Él iba a pies. 80 kilómetros. A pies. ¿Ya? Y llegó a donde la sinagoga nuevamente.
Pero él podría haber dicho, pucha, si todo lo que me está pasando, me voy para la casa. No, él siguió, ¿ya? Y aquí se encontró con una iglesia, con un pueblo, ¿no es cierto?, que era distinto. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bien, entonces, pregunta, ¿qué aprendemos de Berea? ¿Qué podemos aprender de Berea? De acuerdo a lo que leímos. Tenían un corazón dispuesto, ¿no es cierto? Tenían un corazón dispuesto. Estudiaban la palabra. Entonces, la primera parte en Tesalónica decíamos que la responsabilidad de los líderes en enseñar la palabra de Dios como corresponde. Y ahora vemos, en esta parte de Berea, vemos las responsabilidades de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Es escudriñar las escrituras. Claro, ¿ya? Entonces los hermanos de Berea, ellos comprobaban que lo que decía Pablo era esta la escritura. Entonces eso es muy importante, hermano. Por eso que en Tesalónica vimos la responsabilidad del líder, ahora en Berea vemos la responsabilidad de la iglesia, es escudriñar las escrituras y verificar que lo que dice el maestro es lo que dice la palabra de Dios. Y no quedarse con lo que dice el maestro, sino que tener que ver lo que dice la escritura, que si lo que dice el maestro está conforme a la escritura. Hermano, me puedo equivocar, me puede pasar cualquier cosa. Mire, hermano, los hermanos de Berea, Pablo, ustedes saben quién era Pablo. Y los hermanos igual no le creían a lo que él decía, sino que creían a lo que estaba escrito en la palabra. Entonces, a veces no tenemos que guiarnos por lo que los líderes digan, sino que por lo que la palabra dice. Muy espiritual será el líder, muy reconocido será, pero así han nacido muchas falsas doctrinas y falsas iglesias que enseñan lo que a ellos creen que es lo mejor. Y las personas, en vez de escudriñar las escrituras y ver lo que dice la palabra de Dios, creen lo que la persona dice. Entonces es muy importante escudriñar las escrituras, verificar que lo que se enseña acá es la palabra de Dios. Y lo que nosotros creemos y tratamos los maestros acá es enseñar la palabra de Dios. Quizá a veces podemos ser aburridos, quizá, no sé, pero la palabra de Dios está ahí. Quizá no tenemos mucha gracia para hacer algún show, alguna cosa, ¿no es cierto? No tenemos mucha palabra, porque hay personas que tienen mucha palabra y pueden estar 1 hora y 2 horas hablando y todos los hermanos entretenidos saltando y gritando amén. Pero es palabra de hombre. Y el poder de convencer que tienen es tan grande que las personas vienen y se llenan los templos y saltan y gritan y hacen todo lo que el líder dice. Pero llegan a su casa y quedan tan vacíos como estaban antes de llegar a la iglesia. Porque la única que transforma la vida es la palabra del Señor. La palabra del hombre puede ser muy bonita. Yo fui al sur y conversé con Pablo Fierro, que es un creador de un museo que hay allá en Puerto Varas, y muy emocionante como él hablaba, pero era tan así como envolvente para hablar, pero era palabra de él. Y las personas se emocionan, pero se emocionan en el momento, pero después pasa eso y quedan igual como estaban.
Entonces, la única forma que nosotros podemos crecer es escudriñando la palabra del Señor, ¿cierto? Bien. Voy a verla ahora para ver cómo estamos. Tenemos insistir en que ahora tenemos la escritura. Antiguamente no la tenían. Nosotros, no sé si del 1600, 1700 que podemos tener Biblia, después de que se inventó la impresora, que tenemos mucha más responsabilidad si no la leemos. Claro, la escritura no, la escritura siempre ha estado. Lo que pasa es que no está como está ahora. Ahora la tenemos con la imprenta de Gutenberg, fue la primera Biblia que se imprimió. ¿Ya? El mismo Gutenberg decía que Dios no existía, bueno, y en su misma imprenta fue que se imprimió la primera Biblia, ¿ya? Y la Biblia, eso fue en el año 1400, 4490, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, pero por ahí fue que se imprimió la primera Biblia, porque antes que lo que habían eran códices, ¿ya? Los códices eran como, ¿se acuerdan los libritos esos que eran cosidos? Así de tipo eran los códices, eran cosidos, eran pergamino, porque después primeramente estuvieron los papiros, ¿verdad? Bueno, la arcilla, las piedras, después los papiros, que eran por los juncos que se hacían que salían en Egipto, y después vinieron los pergaminos que se hicieron con la piel de animales, y después de eso vino los mismos empezaron a hacer el papel y empezaron a hacerse los códices cosidos con hilo, hasta que salió el libro que conocemos ahora. Este libro, ¿no es cierto?, que lo podemos llevar para cualquier parte, y algunos, soy pesado yo, no podemos andar con él, pero algunos dicen, oh, qué pesado, es muy pesado, muy incómodo, mejor un celular. Es mejor, es más rápido. Pero bueno, pero fíjense que en la antigüedad andaban con los rollos. Andaban con los rollos, ¿ya? Y no eran chicos, los rollos de Isaías. Y escritos a manos, ¿ya? Entonces, bien, entonces la responsabilidad de estudiar. Entonces aquí importante es, aquí hay algo bien importante que dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hicieron los de Berea? Recibieron la palabra con toda solicitud. Eso está en Hechos 17, 11a. Ver la palabra de Dios y como espejo va a sacar algunas cosas que se deben reparar en nosotros. Ellos recibían la palabra con solicitud para mirarse en la palabra, porque la palabra es un espejo para nosotros. En ellos nos vemos cómo somos, cómo estamos, qué tenemos que sacar de nosotros. También escudriñar las escrituras. Hechos 17, 11b decía, pues recibieron la palabra con todas y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar las escrituras. 3, tener una relación diaria con Dios. ¿Ya? Hay 3 cosas importantes aquí. Primeramente, recibir la palabra con toda solicitud. Segundo, escudriñar las escrituras. Y tercero, tener una relación diaria con Dios. Dice que aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, con el motivo de tener una relación diaria con Dios. Eso es muy importante, hermano. Después en el 12, así que creyeron muchos, eso ya lo leímos, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, ¿dónde llegaron los de Tesalónica? A Berea a revolver el gallinero. 80 kilómetros caminando para ir a revolver el gallinero, para molestar, para que no recibieran a Pablo, no recibieran la palabra. Fíjense, 80 kilómetros caminar
para para que no recibieran la palabra. Yo voy a contar algo. Yo vengo viajando de las 5 de la tarde de ayer hasta las 7:30 de la mañana, viajando, y decía, y cuando leía la palabra decía, bueno, ¿de qué te quejas? Si estos que perturbaban, que no conocían a Dios, caminaron 80 kilómetros para ir a entorpecer a los hermanos. ¿De qué te quejas si viajaste en bus, si puedes venir tranquilamente? ¿Y de qué nos quejamos a veces? ¿Ah? Ay, no tengo auto, se me echó a perder el auto, no me puedo ir a la iglesia. No, mi marido no está, así que él es el que maneja y yo quedo atrás mano, tengo que caminar como 20 minutos para llegar a la iglesia, es mucho. Tengo que caminar media hora, no puedo. Bueno, estos que no conocían la verdad y que están empecinados, ¿no es cierto?, en derribar la palabra, caminaron 80 kilómetros. ¿Ya? Entonces, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bien, hermanos. ¿Qué es importante, hermano? El ejemplo que nos entrega en la palabra, hermano. Es importante la predicación de la palabra en todo tiempo. Y no solamente acá, para hacer una clase más ilustrativa y poder explicar mejor, lo separamos entre la misión del líder y la misión de la iglesia. Pero en realidad todos somos responsables de entregar la palabra del Señor. Todos. Y a veces nos puede dar pereza o nos puede dar cobardía, digamos la palabra como es, de predicar la palabra por el que dirán. Si estoy en un grupo donde no todos son cristianos y se ponen a hablar de la yoga y de otras cosas y del tarot y de muchas cosas, y nosotros nos quedamos callados. Y no es así, la iglesia tiene que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz como hijos de Dios. Tenemos que predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo y en todo lugar. Y no avergonzarnos de la palabra de Dios, no avergonzarnos. Y es por eso que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar orando, tenemos que estar en comunión con Dios constante, una comunión constante con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, una comunión constante donde podamos, porque si no estamos en comunión constante, hermano, fácilmente nos vamos a ir desviando. Y va a llegar un momento que nos vamos a hablar y nos va a dar miedo hasta decir que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión constante con el Espíritu Santo. Es importante la comunión, hermano, si no tenemos comunión con Dios. Mire, hermano, si nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir con un objetivo. Y es recibir del Señor. Este no es un club social. El pastor me va a retar por decir eso, pero no es un club social. Esta es la iglesia del Señor. Y aquí nosotros venimos a buscar del Señor. Y en segundo lugar, venimos a socializar con los hermanos, a compartir, todo lo que quiera. Pero primeramente, venimos a recibir y a buscar del Señor. Y a trabajar para el Señor. A predicar, porque la iglesia tiene un mandato y es predicar el Evangelio. No es venir a sentarse a la silla y escuchar la palabra y después irse para su casa y seguir su vida normal. No, este es el lugar de adiestramiento. Este es un lugar donde aquí se adiestra a las personas, donde aquí se les ayuda, se les enseña. Pero nosotros somos enseñados para también llevar la palabra afuera. Entonces, eso es importante. Agradezcan que estoy enfermo, si no, estoy 2 horas aquí.
que también veo aquí, las 2 veces Pablo tuvo que salir, lo sacaron, la verdad, las cosas que tuvieron que sacarlo para que no lo tomaran estos judíos. Entonces también es importante ver cuando predicamos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tenemos que llegar, porque no nos podemos quedar y ser agredidos, no es lo que Dios quiere. Entonces cuando uno ve que las personas ya no reciben y ya no quieren y ya se están poniendo las cosas color hormiga, Dios, podemos cambiar los planes, podemos cambiarnos de visión, de ir de aquí, me tengo que mover. Aquí ya no quisieron y Jesús mismo decía que cuando no recibieran había que sacudirse el polvo de las sandalias y salir de ese lugar. Entonces, a pesar de que toda la gente necesita saber de Cristo, todos, hay algunos que nunca lo van a recibir, como estos judíos. Imagínense ir de un lado a otro buscando pelea. Entonces hay que tener claro eso también. Por eso que decíamos, ¿qué hizo Pablo en Tesalónica? Discutir, declarar y exponer. Discutir hablábamos de dialogar, no de ponerse a pelear. Entonces, nosotros somos llamados a entregar la palabra, no a discutir en el sentido de ponerme a pelear, no hay que, porque dice que la palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ponerse a discutir cosas que no nos van a edificar, es mejor no decirlas. Nosotros somos llamados a entregar la palabra del Señor. Nos podemos inspirar en la palabra de Proverbio que dice que la sabiduría clama por las calles y llama a quién. Está el sabio, está el necio y está el simple. Y la sabiduría siempre le habla al simple. El sabio ya eligió y el necio también. Hay gente que se va a parar en la hilacha, va a renegar de Jesús y va a decir que no cree y que Dios es una fuerza y que todos se van a salvar. Él ya eligió. Uno tiene ahí la palabra, se la entrega, pero si no lo quieren, ya es su decisión. Pero nosotros entregamos la palabra. Pese a la oposición, sí. Pese a tener que irse, como bien dice la Escritura y la Pamela, que ahí se tuvo que ir, no es que uno se rinda, sino que uno entregó la palabra. El Espíritu le está dando a la persona la palabra, le está mostrando el universo que lo hizo Dios, y la persona, si no quiere creer, es su elección. Pero nosotros entregamos lo que Jesús dijo. La parábola del buen sembrador, del sembrador, ¿verdad? ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿No? Porque por ahí vi una mano levantada adelante. Bien, para concluir, entonces, ¿sí? Claro, porque ellos hablaban sobre porque ellos hablaban y ya se convirtió el judaísmo como una religión, porque ustedes ven a los fariseos cómo eran, ¿qué les decía Jesús a los fariseos? Hipócritas, ¿ya? Eran sepulcros blanqueados, tenían apariencia de piedad, de ser hijos de Dios, pero en su corazón realmente no había nada. Bien, entonces, para concluir, podemos ver en qué es el texto clave que vamos a usar, por lo cual vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:23. Y este va a ser el texto que vamos a... Sí. Primera de Pedro 1:23. Y 48 tenlo a mano para que lo podamos leer. Bien, 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ya? Entonces, nosotros somos nuevas criaturas, y no de una simiente, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa es la que tiene que permanecer en nosotros. ¿Y qué dice Isaías 48? Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba,
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Gracias. Bien, y ese es el texto, 1 Pedro 1:23, acuérdense. Y también vamos a Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que salva nuestras almas? La palabra del Señor. Santiago 1:21. Ahí está también. Bien, entonces, hermano, es importante que nosotros entreguemos la palabra y vivamos la palabra. Vivir la palabra. Cuesta, pero para eso está la comunión diaria con el Señor. Y el Señor nos va a ayudar. Ahora, si no leemos la palabra, si no oramos, si no estamos en comunión con Dios, no podemos decir que queremos ser cristianos victoriosos. Porque el que va a ganar la batalla, el que es más fuerte. Si yo alimento más la carne que el espíritu, va a ser más fuerte la carne que el espíritu. Si yo alimento más el espíritu que la carne, va a ser más fuerte el espíritu. Entonces, ¿quién va a ganar la pelea? El que esté mejor alimentado. Entonces es importante eso, hermano. Vamos a orar al Señor para después tomar la ofrenda. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta palabra bendita, Señor, que tú nos has dejado, Señor, que es espejo para nuestra alma, Señor, para ver cómo estamos y sacar todo aquello que a ti no te agrada, Señor, que está estorbando en nuestra vida espiritual, Señor. Señor, te pido que tú seas obrando en nuestras vidas, que esta palabra sea, Señor, de bendición para mis hermanos y también para mi vida, Señor. Que tú puedas hablar a través de ella, que aquello que pueda estar haciendo estorbo en nosotros, Señor. Quizás hay muchas cosas que en este momento están estorbando nuestras vidas, que podamos servirte mejor, que podamos estar victoriosos en tu presencia, que podamos predicar tu palabra con poder, que podamos poder estar tranquilos, en paz, pero no con esa paz que el mundo da, sino esa paz que viene de ti, Señor. Señor, obra en nuestras vidas, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, es mejor que el otro, Señor. Solamente tú eres bueno. Solo tú venciste en la cruz del Calvario. Solo tú, Señor, derramaste la sangre por cada uno de nosotros, Señor. Quizás nosotros no hubiésemos sido capaces ni siquiera derramar la sangre ni por uno, pero tú lo hiciste por todos, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos miraste con ojos de compasión. Porque tú, Señor, has tenido misericordia. Y queremos, Señor, ser cada día mejores hijos tuyos. Hijos obedientes que obedezcan a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que está acá, Señor. No importa el tiempo que lleve, no importa si lleva un día, 2 días, 3, un mes, un año, 20, 30. Igual necesitamos de ti. No importa el tiempo. Tú eres el único Señor y Dios Todopoderoso que puede hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te alabamos por esta palabra bendita, Señor, que es tan fácil poder llegar a ella, Señor, que con tanta facilidad podemos adquirirla, Señor, sabiendo que la iglesia primitiva era tan difícil poder ser cristiano. Había que muchas veces dar la vida por decir que eran cristianos, por predicar la palabra. Ayúdanos a nosotros que tenemos todas las ventajas, todas las posibilidades, Señor, tanto tecnológicas como de transporte, como de medios de comunicación, como la libertad, Señor, de poder entregar tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nuestras vidas, bendice
nuestra vida. Bendice al pastor de esta iglesia, bendice a su esposa, a su familia, Señor. Bendice a la directiva, al director de esta escuela dominical, a la directiva, a cada uno de los maestros, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, Señor. Bendice, Señor. Necesitamos de tu bendición, Señor, porque todos somos un cuerpo, Señor, y cada uno se necesita del otro, Señor. Y en total, en general, todos necesitamos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar la ofrenda. Hermano Andrés y hermana Emiliana. Gracias. Amén. Hermano. Amén. Buen Dios y Padre de la Gloria, te damos las gracias esta mañana, Dios mío, por poder tener ese tiempo, Dios mío, el tiempo que tú nos das, mi Cristo, para poder compartir con los hermanos, Dios mío, aprender de tu palabra, Dios mío. Te pedimos que podamos anhelarla, escudriñarla y atesorarla. Y lo principal es ponerla en práctica, mi Cristo. Ahora te pedimos por la ofrenda que va a ser entregada, Dios mío, que es parte de lo que tú nos das, Dios mío. Te pido que lo hagamos, Dios mío, con amor, Dios mío, con gozo y no con dolor, Dios mío, para que esta ofrenda, Padre mío, sea multiplicada para el avance de tu obra, Padre. Bendice al que lo puede hacer y al que no lo puede hacer, bendice grandemente, Dios mío, para que en una próxima oportunidad lo pueda hacer, Dios mío. Bendice a los hermanos que no tienen un trabajo, Dios mío, tú provees, Dios mío, como lo has hecho hasta el día de hoy con nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, acuérdense el texto clave, 1 Pedro 1:23.